Muy buenos días. Vamos a la palabra de Dios. El tema de hoy es padeciendo con Jesús. Y vamos a tomar el versículo que hemos estado estudiando, Romanos 8:17. Recordarán que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y vamos a tomar este versículo, Romanos 8:17. Dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero lea con atención la segunda parte del versículo: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues sí, hermanos, nos tocó vivir en una época donde el evangelio que se predica el día de hoy enfatiza demasiado el bienestar, pero el bienestar terrenal, el éxito, la prosperidad terrenal. Y de una manera notable, este mensaje que hoy se predica se olvida de otra parte de la enseñanza de Jesús, que dijo: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, ¿qué?, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces hay dos lados en las verdades de Dios. Casi siempre hay dos lados, ¿sí? Entonces, cuando enfatizamos una y olvidamos la otra, nos desequilibramos, ¿sí? Cualquiera de las dos tienen que ir a la par, enseñarse a la par, y eso es lo que trataré de hacer después del mensaje de hace 15 días. Ahora, ciertamente Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen: a mí Dios me ha bendecido? Dios nos bendice, Dios nos da victorias, Dios nos prospera, nos bendice, y hay promesas de Dios para nosotros, precisamente de que Él nos quiere bendecir. Por ejemplo, en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ese libro de la ley, o sea, en la palabra de Dios, está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, todos queremos prosperidad y que todo nos salga bien, pero está condicionado. ¿A qué está condicionado? A que guardes la palabra de Dios en tu corazón, medites en ella y te dejes guiar por su consejo. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la versión en lenguaje sencillo dice: pon en práctica todo lo que lees para que tengas éxito en todo lo que hagas. O sea, la bendición de Dios no nada más viene así, porque Él quiere. Bueno, también hay condición de parte de Él. Sí, porque si no guardamos su palabra, pues ¿cómo queremos que nos premie el Señor? Entonces, en la medida que nosotros obedecemos su palabra, también podemos decir que es la medida de bendición que Él reparte para nosotros. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se encarga precisamente de poner el equilibrio necesario entre las bendiciones, la prosperidad, el ser herederos, pero también pone el equilibrio, que va a haber padecimientos por causa de Cristo. Dos verdades que están allí con mucha claridad. Vamos a retomar Romanos 8:17. Dice así: y si hijos, o sea, si son hijos de Dios, ¿cuántos somos? Bien. ¿Qué somos al ser hijos de Dios? También somos herederos y coherederos con Cristo. Esto ya lo hablamos hace 15 días. Significa que somos inmensamente bendecidos por ser herederos de Dios. ¿Qué te hace falta? Todo lo tiene Él. Él es el dueño. Imagínate tener al Padre más rico del universo. Esa es una gran bendición que no todos los seres humanos tienen, pero sus hijos, que somos nosotros, lo tenemos. Denle un aplauso al Señor. Esta es una bendición extraordinaria.
Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una segunda verdad en este versículo que no debemos olvidar, ni hacer como que no la leemos. No, debemos de tomarla en cuenta. Y esa verdad que equilibra el que somos inmensamente ricos, bendecidos, todo lo que tú quieras, por ser herederos de Cristo, es la segunda parte del texto, que también está condicionado, Lo leemos. O sea, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, todas las bendiciones para nosotros, si es que padecemos. Ahí está la condición, porque muchos tienen temor a padecer, o sea, no perseveran. A las primeras de cambio dicen: no, yo era más feliz antes de ser cristiano, no, a mí me iba mejor antes de ser cristiano, ahora todo el mundo me ataca, se burlan de mí. Porque de una manera así, diría yo, así media romántica, cuando nos convertimos, pensamos, pues le hablamos a todo el mundo, hasta oramos por el gato y el perro y el perico. ¿Cuántos oraron por el perico? Y pensamos que por el hecho de habernos hecho cristianos, hijos de Dios, todo el mundo nos va a amar, todo el mundo nos va a abrazar. Ay, qué bueno que eres, que no, hombre. ¿Verdad que no? Entonces hay que entrar en la realidad. Si es que padecemos juntamente con Él, y seguir a Cristo conlleva padecimientos, pruebas, aflicciones, etcétera, etcétera. Si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora piensa en esta palabra, glorificados. O sea, la gloria de Jesús, la gloria del Padre estará en nosotros. Seremos glorificados por toda la eternidad, con la misma clase de cuerpo que Jesús tenía cuando resucitó. Pero bajémonos un poquito a la tierra. El padecimiento por seguir a Cristo es parte del peregrinar cristiano, hermanos. Yo todavía escucho a gente que tiene años ya caminando con el Señor diciendo: pero ¿por qué el Señor permite esta prueba? Es muy difícil. Ay, hermano, o sea, ¿por qué? Bueno, nada más les quiero recordar esto. El padecimiento es la antesala a la gloria. ¿Pero por qué padecemos? Bueno, Jesús nos aseguró algo en Mateo 10:22. Padecemos por su causa, por causa de Él. Porque seguirlo a Él, pues no es fácil. ¿Ya se dan cuenta que no es fácil? Y al hacernos amigos de Jesús, al ser hijos de Dios, nos echamos de enemigos al diablo. Le dijimos: córtala, ya no te seguimos a ti. No, en ese momento, y de ahí en adelante, Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces hay una lucha real que nos hace padecer, que nos hace llorar y sufrir. Dijo Jesús en Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces no te extrañe cuando le caigas mal a alguien por ser cristiano. Hay gente entre ustedes que me comentan: ay, pastor, fíjese, desde que me hice cristiano, la gerenta del trabajo, o el gerente, o mi superior, no le caigo nada bien, y siempre me está, ya el otro día ya casi me lo agarro. Dice: no, pues tranquilo, tienes que aguantar. ¿Cómo le vas a dar una recia en el nombre del Señor? Pues no, eso no existe. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, ese es el punto. Allí hay una condicionante: perseverar. O sea, no echarte para atrás. No, es que, porque de todas maneras sufres, porque la vida así es, llena de sufrimientos y padecimientos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, entrará a la glorificación, pero hay que perseverar. Porque en el trayecto Jesús dijo: si alguno me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles allá en el cielo. No, es que no te conozco. Entonces eso trae, el hecho de seguir a Jesús trae padecimientos.
Pero luego en el versículo 18, Pablo, siguiendo allí en Romanos 8, 17, en el versículo 18, Pablo nos dice otra poderosa verdad que nos consuela y que alienta nuestros corazones. Y está registrada en el versículo 18, un versículo abajo. Dijo lo siguiente: pues tengo por cierto, es decir, no hay lugar a dudas, no tienes por qué dudar. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, cualquiera que éstas sean, del tiempo presente, no son comparables, dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, no se puede comparar, porque como lo hemos dicho infinidad de veces, ¿cuánto es el promedio de vida de un ser humano? 80, 90, así generosamente 95. Compáralo con la eternidad, no tiene comparación. Entonces aguanten, cristianos. Una de dos: o viene el Señor o te mueres. Y ahí ya se acaba todo. Pero es momentáneo. Comparar la eternidad con 95 años. Bueno, tu abuelita ya tiene 350 porque como horas y horas que no se muere, pues ahí la mantienes. Hermanos, debemos entender una cosa: que el dolor y el sufrimiento seguirán mientras estemos en esta vida. Aunque no nos guste, necesitamos asimilar esa verdad. Ahí va a estar presente. El dolor, el sufrimiento, el padecimiento no solo lo tenemos los cristianos, también los no cristianos. Pero es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo. Es mejor sufrir por Cristo que por las consecuencias de nuestros terribles pecados, ¿o no? Es mejor. Fíjate, vivimos en un mundo imperfecto. ¿Ya se dieron cuenta que nadie es perfecto? Pero nada más tú eres perfecto. Vivimos en un mundo imperfecto, hermanos. Así es el asunto, esa es la realidad. Vivimos en un mundo que está corrompido por la maldad. ¿Quién no tiene diferentes tipos de maldad en su corazón? Todos. Y esa es una de nuestras grandes luchas. Nosotros luchamos y nos detenemos de hacer muchas maldades. Los que no conocen a Cristo no se detienen para nada. Pero ¿cómo frenarlos a ellos? No se puede. Pero tú sí puedes frenar la maldad en ti, haciendo el bien, negándote a ti mismo. Entonces, en este mundo imperfecto, pues sufre el ateo, pero también sufre el cristiano. Sufre el rico y sufre el pobre. Sufre el profesionista, el doctor, el abogado, etcétera. Y también sufre la gente sencilla. Todos sufrimos. Se enferma el poderoso, que tiene para pagar el mejor hospital. También se enferma el que no tiene para pagar ni una aspirina. Todos de alguna manera nos alcanza el padecimiento, la aflicción, el sufrimiento. Los del mundo viven su vida alejada de Dios. Nosotros tenemos a Dios, somos sus hijos. Aún así, muchas veces desobedecemos, ¿verdad que sí? Y eso nos hace tropezar. Luego lloramos porque nos duele fallarle al Señor. El Señor nos vuelve a levantar, seguimos caminando, al rato nos volvemos a desanimar. La Biblia dice que aún la creación gime, sufre. Nosotros la hacemos sufrir por nuestras malas decisiones. Total, el mundo es un mundo lleno de padecimientos y sufrimientos. Pero Jesús dio una enseñanza magistral en el capítulo 7 de Mateo, no lo busque, todos lo conocemos, cuando habló de dos clases de cimientos. Dijo lo siguiente: todo el que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente y sabio que edificó su casa sobre la roca. Porque vinieron vientos, ríos golpearon fuertemente contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, o sea, tenía buen cimiento y era sólido. Pero también dijo, en contraste, pero el que oye la palabra y no la hace, que no le interesa vivir para Dios,
le compararé a un hombre insensato, torpe, que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos, exactamente lo mismo que le vino al que oyó e hizo, que al que oyó y no hizo. Entiéndase, al creyente y al no creyente. Les llegó lo mismo. Pero el insensato que oye y no hace, es como Jesús dijo, es un torpe, porque llegan los vientos, llegan los ríos, dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó, y grande fue su ruina. ¿Cuál fue la diferencia en los dos? Que uno obedeció, pero sufrió. El otro no obedeció y también sufrió, pero fue un desastre al final de su vida. ¿Cuál prefieres? Yo ya tengo mi elección. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Todos sufrimos. Sin embargo, para el cristiano, o sea, para nosotros, el sufrimiento, el dolor, las aflicciones tienen propósitos. Tienen propósitos distintos que en aquellos que no son cristianos. Aquellos sufren ahora sí que porque quieren, porque rechazan a Cristo. Aquellos enfrentan el dolor y el sufrimiento sin entender por qué sufren. Nada más sufren. Algunos se suicidan, otros se van, abandonan la familia, se amargan toda la vida. Terminan, si llegan a la ancianidad, son esos viejitos amargados. Qué horrible terminar así. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender que padecer por Cristo, tener aflicciones por causa de nuestra fe, es parte de nuestra vida antes de la glorificación. Porque en el caso de nosotros, a diferencia de los no cristianos, es que tenemos, nuestros padecimientos tienen propósitos muy definidos de parte de Dios. ¿Se acuerdan de Romanos 8:28? Porque a los que aman a Dios, y esos son los cristianos, los que no aman a Dios no son cristianos, así de sencillo. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. O sea, todo lo que nos sucede, aunque en el momento pueda ser doloroso, que nos aflija, al final hay un provecho, hay un propósito por el cual Dios permitió o permite esos padecimientos por causa de Cristo. Porque al seguir a Cristo tenemos muchos conflictos y eso muchas veces nos causa padecimiento. Miren, uno de los propósitos del padecimiento, del caso de nosotros, por causa de Cristo, es para ayudarnos a madurar. Esa palabra madurar, pues nada más te la ilustro con un mango verde y uno bien maduro. ¿Cuál quieres? Pues el maduro. El maduro verde, por cierto, yo me comí uno que estaba muy verde, se veía así de colores, tenía como 3, 4 colores medio anaranjado, rojo y verde, y se veía muy suculento. Y cuando le tiro la mordida, casi me rompo los dientes, estaba durísimo, estaba bien verde. Entonces, pues no, me esperé y lo envolví en periódico. Ustedes saben todo ese rollo, ¿no? Para acelerar su madurez. Bueno, la madurez es un estado en el cual se manifiestan todas las virtudes, en este caso en una fruta, pero en el caso de un cristiano es un estado espiritual donde se manifiesta el carácter de Cristo. ¿Entienden? Entonces es importante alcanzar y llegar a la madurez. Y los padecimientos por causa de Cristo son algunas herramientas o son parte del proceso que Dios usa para madurarnos, como el periódico nos envuelve en periódico, pues nos envuelve en pruebas, ¿entienden? En papel periódico para madurar, pero a la vez nos va transformando. Eso es lo maravilloso, nos va transformando y nos fortalece, va fortaleciendo nuestro carácter. Se dice de un niño que miró un gusano que estaba ahí prendido en una rama de un árbol y vio que había o sea, como que había un insecto
porque ya estaba sacando sus plumas, sus alas. Pues era una mariposa, pero el niño no lo sabía y estaba luchando por salir, pero el niño, pues no entendía, lo agarró y le ayudó y le destrozó, porque esa lucha de esa mariposa, que antes era un gusano, para salir y poder volar, tiene que luchar, ¿entienden? Es un proceso natural que así Dios lo hizo, quizás como ilustración, para nosotros poder entender cómo nos procesa. O sea, Él nos lleva poco a poco y no se puede adelantar. Y el niño lo quiso liberar y pues destruyó a él, le arrancó las tiernas alas de la mariposa y pues se murió. No, así no funciona. Funciona precisamente así como esa mariposa, para poder volar tiene que hacer su parte, ¿entiende? Y nosotros estamos aprisionados, por decirlo de una manera, de muchas cosas externas y tenemos que, como la mariposa, luchar, y eso produce un padecimiento. Ahora, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro al respecto. Ustedes recuerden cómo era el apóstol Pedro. Digan, como yo. Peor, dicen. Él fue transformado y voló muy alto. Fue transformado en una hermosísima mariposa. 1 Pedro 5:10. Fíjate lo que dice el apóstol al respecto del punto que estamos tratando. Dice así: mas el Dios de toda gracia. Quiero enfatizar brevemente en la palabra gracia. La mayoría de nosotros sabemos que gracia es un favor que Dios nos da de manera inmerecida, ¿cierto? O sea, nos regaló la salvación, no la merecíamos, pero por gracia nos la regaló. Y se la regala a todo aquel que cree en el sacrificio de Jesús. Pero si ustedes notan, dice el Dios de toda gracia, y una traducción dice, habla de todo tipo de gracia. ¿Qué significa? ¿Hay muchas gracias? No, sin embargo hay varios significados. La gracia es una, pero tiene diferentes aplicaciones. En cuanto a la salvación, es un regalo por gracia, pero también gracia es el favor de Dios que Él te da con las demás personas, te da, por ejemplo, la gracia tiene una aplicación que te ayuda a sostenerte en medio de la prueba. ¿Se acuerdan cuando Pablo que padecía? Él estaba enfermo, que es la opinión mayoritaria dentro del cristianismo. Padecía y rogó 3 veces al Señor que le quitara ese padecimiento. Y Dios le dijo, no. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. O sea, con mi gracia te voy a capacitar para que tú puedas salir adelante a pesar de que estás enfermo. O sea, no le quitó la enfermedad, le dio gracia. ¿Entienden eso? A veces así sucede con nosotros, O sea, su gracia nos capacita para enfrentar una prueba dura. A veces son pruebas muy difíciles. Ya mencionaré más adelante algunas. Sin embargo, su gracia nos capacita porque somos sus hijos. Por eso dice Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjate lo que viene a continuación. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Fíjate qué interesante. O sea, el Dios de toda gracia. Algunos dirán, ¿y por qué no me da la gracia para no padecer? Pues es que si no, no sale la mariposa. ¿Entienden? No, pues es que así es. Así Dios quiso diseñarlo y tenemos que aceptarlo. Entonces, el Dios de toda gracia que nos llamó a la gloria eterna, antes de estar en la gloria, dice Pedro, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Fíjate lo que dice aquí. Esta frase, un poco de tiempo, se refiere a los sufrimientos en la corta vida que tenemos en esta tierra.
comparables, como dijo Pablo, no son comparables con la gloria venidera. Entonces, es breve nuestro padecimiento. ¿Cuántos años tienes? Todos nacemos llorando y quizás nos vamos llorando, ¿sí? Si tienes 20 años, tienes 20 años llorando, padeciendo. Si tienes 40, igual 50, 60, 70, los que sean, pero no son comparables con la gloria que viviremos, y es una gloria eterna. Entonces Pedro lo pone así: después de que antes de la gloria hay que padecer, vamos a padecer un poco de tiempo, lo que dures en esta vida. Fíjate, ¿se acuerdan cuando Pablo se convirtió a Cristo? Que en ese encuentro con él vio, dice que quedó deslumbrado y quedó ciego. Y Jesús le habla a uno de sus discípulos llamado Ananías y le dice: mira, ve a tal calle, a tal lugar, y allí vas a encontrar a un hombre llamado Pablo. Él está ciego, le vas a imponer tus manos y vas a orar por él. Y la reacción de él fue: pero ¿cómo voy a ir allí con ese hombre si él es el que nos anda persiguiendo? Y por causa de él padecemos mucho y nos ha hecho llorar, porque asesinaba a cristianos. Pero fíjate lo que le dijo en Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías: ve, no me discutas, hazme caso, ve, porque instrumento escogido me es este se refiere a Pablo. Es un instrumento que yo escogí para llevar mi nombre en presencia de los gentiles o de los no judíos, y de reyes y de los hijos de Israel. Y fíjate el versículo 16: porque yo le mostraré, o sea, a Pablo, cuánto le es necesario, ¿qué? Por mi nombre. Y Pedro dice que es necesario. Santiago también habla de que es necesario, que implica que es imposible que escapemos o que no vengan los padecimientos o las aflicciones. Porque como dije al principio, cristianos o no cristianos, todos padecemos, pero los no cristianos sin propósito y nosotros con propósito. Es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo. Dale otro aplauso. Fíjate la última frase del versículo 16, lo retomo: porque yo le mostraré, está hablando de Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo lo voy a hacer entender. Él lo va a aceptar, él me va a seguir, me va a obedecer y va a enseñarle a los demás cristianos, que es lo que él escribió en la carta a los Romanos 8:17. ¿Se dan cuenta? O sea, no le rehuyó, no, lo entendió, lo asimiló, lo enfrentó y salió victorioso. Los filipenses eran cristianos como tú y como yo, y Pablo les escribe de esta manera en el capítulo 1 versículo 27 para animar sus corazones. Mira lo que les dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cómo es el comportamiento digno de un cristiano? Pues humilde delante de Dios, ¿sí o no? Obediente al Señor, a su palabra, amando a su prójimo, no estando ahí ofendiendo, y si tropieza y ofende, pues perdona o pide perdón. Ese es el actuar digno de un cristiano, que nos comportemos como es dignos del evangelio. Y continúa Pablo: para que os sea que vaya a veros, les dice Pablo a los filipenses, o que esté ausente, o sea, presente o ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahora fíjate la frase que viene al final del versículo 27: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ese verbo combatir es un verbo de la jerga militar.
¿sí? Habla de una guerra, de una lucha. La idea es una lucha de cuerpo a cuerpo. Todos los días nos enfrentamos con el mal, ¿sí o no? Cara a cara, y con los malos, cara a cara. Por eso David decía, oraba y decía: Señor, líbrame de los violentos, líbrame de los violentos. Entonces, todos los días estamos en conflicto y tenemos que estar, como estamos en una guerra espiritual, todos los días combatimos para defender nuestra fe, para mantenernos firmes, y eso a veces cansa. Y cuando estás cansado y te sientes débil es cuando a veces vienen unos ataques y te llega el desánimo. Pero no falta que alguien te levante, o el mismo Señor viene por el Espíritu, te da una palabra y te levantas, pero ahí sigues combatiendo. ¿Todos han visto alguna vez una película de guerra? El otro día, durante la semana, vi una, pero es un hecho real, o sea, tomada de la Segunda Guerra Mundial, donde pues la guerra con Japón fue muy cruenta, y como cuando tomaban prisioneros de ambos bandos, pues el que está prisionero no tiene derechos, no se la pasa bien, los tratan como prisioneros, y muchos abusos. Muy impactante esa película, de cómo padecen los soldados por causa de la defensa de su país, ¿sí? Nosotros padecemos por causa del Evangelio, ¿sí? Y en una de las escenas toman prisioneros a unos norteamericanos, y un japonés les dicen, cuando llegan al campo como prisioneros, les dicen: no crean que van a ser tratados con ternura, van a ser tratados como prisioneros. Aquí nosotros mandamos. No, los maltrataron horrible, y quedó grabado en la historia. Es más, de hecho, el soldado protagonista no hace mucho murió, ya bien ancianito, y de allí hicieron esa película, y él narró todo lo que padeció. Impresionante. La película sí impacta, y yo la miraba y decía: es que es algo parecido. Cuando uno de los soldados de Jesús cae prisionero en algún pecado, padece mucho. El Satanás es implacable, te condena, te desprecia, te quiere desaparecer del mapa. Pero al final de la película, bueno, termina la Segunda Guerra, y bueno, al terminarse ya, por causa de haber hecho explotar 2 bombas nucleares, pues se rindieron. Entonces ya los soltaron, los dejaron libres, triunfaron al final. Bueno, el triunfo de Cristo está asegurado, hermanos, en la cruz. Pero en esa batalla a veces pasan cosas así, y sufrimos, padecemos. Entonces Pablo dice que estén combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense, hace aproximadamente unos 20 años, yo era un sábado, nunca se me olvidará. Iba a predicar yo ese sábado, quizás son más de 20 años. Y cuando venía conduciendo, el Señor claramente me habló. Fue tan claro, me dijo: vas a hacer a un lado el bosquejo, en la enseñanza que ibas a predicar, y quiero que prediques esto. Yo dije: Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? Dice: mira, yo te voy a dictar todos los textos. De hecho, yo tengo el papel ahí guardado, donde anoté los textos. Llegué, me metí a mi oficina, y mira, con una claridad, y me dictaba Jeremías tal, Ezequiel, todos los versículos, de allí vas a predicar. Y cuando empecé a leer los textos, dije: ay, Señor, esto está bien fuerte. Efectivamente, fue la primera vez que yo comencé a hablar en contra de algo que se estaba manifestando hace 20 años o más ya, con falsos maestros, falsos apóstoles, con la corrupción que estaba entrando dentro de las iglesias. Como fui parte de un movimiento de alabanza y de adoración a partir de los años 80 y 90, yo vi cómo hubo cosas preciosísimas, pero también vi cómo se empezó a corromper todo, así como está hoy. Cobran, son bien artistas, o sea,
se sienten divos, divas, cobran por venir a cantar, o sea, totalmente corrompido el asunto. Y yo empecé a hablar bien fuerte. Ustedes no se imaginan lo que eso provocó. Me empezaron a llamar gente que me conocía y algunos me amenazaron. Uno me dijo: Chuy, de mí te acuerdas, si tú sigues hablando de eso, te voy a congelar. Yo hasta bromeé dentro de mí, dije: soy el pastor Bonais, el pastelillo ese que congelan, ¿no? Y yo me reí y dije: no, pues ¿qué me puede congelar? ¿Quién me puede congelar? Pues el Señor es el que me está diciendo que denuncie, que hable. Hay algunos que apenas se están dando cuenta de eso. Yo tengo más de 20 años que hablé de eso. Y algunos, no hace mucho alguien me dijo: usted, pastor, no denuncie. Le digo: cuando tú vienes, cuando tú vas, yo ya vengo de regreso. Yo ya estoy en otra etapa, pero yo ya lo hice en mi momento. Pero no se imaginan los padecimientos, no se imaginan los desprecios, no se imaginan. Y no se los voy a contar, no tiene caso, porque aquí estoy vivo y coleando. O sea, no me tocó en mi espíritu en lo más mínimo, pero a mi alrededor sí sentí, porque perdí muchísimos amigos que al paso de los años me han buscado, me han llamado, me han enviado correos: oye, pastor, tenías razón, perdóname, fui muy agresivo. No, está bien. Pero combatí con todo. Lo sigo haciendo, pero ya según la guía del Espíritu Santo, vamos. Entonces, fíjate: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, versículo 28 de Filipenses 1. Fíjate: y en nada intimidados por los que se oponen. Porque se intimida cuando alguien te amenaza, ¿no? Ese es el propósito. Cuando alguien te amenaza, te dice: cuídate y cuida a tu familia, tus hijos. Están en tal escuela. Eso es un lenguaje para intimidarte, que te infunda temor. Esa intimidación yo la sentí. Y sí, no la pasé muy bien, esa es la verdad. Sin embargo, bueno, continúo leyendo: en nada estéis intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. O sea, rechazan todo, aún cristianos rechazan lo que la misma Biblia dice. Mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ahora fíjate el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿qué? Padezcáis por Él. Mira, cuando yo viví esa etapa y yo leía estos versículos, lo primero que venía a mi mente eran los primeros cristianos, de los primeros 3 siglos por lo menos. Y me acuerdo que me metí a estudiar la patrística, que es una materia, ¿verdad?, dentro del cristianismo. O sea, los primeros líderes, los primeros cristianos y los líderes de los primeros 300 años, 400 años. Mira, para esos cristianos de aquel tiempo era un privilegio ser un mártir de Jesús. O sea, ellos morían quemados, asesinados, torturados, pero con el rostro hacia el cielo, como diciendo: pues esto es momentáneo, ya voy contigo. Ellos, algunos, cuando eran atrapados, hay historias que narran de cómo tenían un gozo real, pero inexplicable. O sea, cómo el mismo Nerón, dice la historia, que se jalaba los cabellos y dice: pero ¿cómo? No entiendo, estos cristianos están en el martirio, están a punto de morir y están cantando. Pues ¿qué les da? Pues ¿qué nos da? La vida eterna. Entonces yo leía las vidas de algunos de esos cristianos y sí me alentaba. Y decían: no, yo no estoy pasando nada. Ay, padre, me despreciaron.
Hicieron un video contra mí. Un video, pues antes di que no te cortaron la cabeza, literal. Pero los primeros cristianos entendían esto, fíjate. Porque a causa de vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un privilegio padecer por Cristo. Ahora, sí duele, pero en ese dolor también hay consuelo. ¿Entiende? También hay esperanza. También hay una fe que nos sostiene. Miren lo que Pablo le dijo a los corintios cuando sufría por amor a Cristo y por amor a los corintios que eran medio mal agradecidos. Vamos a leerlo en 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 7. Lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo. Va a aparecer en la pantalla. Dice Pablo aquí: cuando Dios nos dio la buena noticia, o sea, el evangelio, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. O sea, el tesoro es el evangelio, la vasija de barro somos nosotros, ¿ok? Continúa: así, cuando anunciamos el evangelio o las buenas noticias, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos muchas dificultades, ¿cuántas? Muchas. No nos desanimamos. ¿Tenemos preocupaciones? Sí, muchas, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. ¿Qué? Desprecios, calumnias, agresiones, de todo. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Yo les puedo contar por lo menos 4 ocasiones en que he estado al borde de la muerte por causa de Cristo y su obra, pero no le voy a contar ni una hora. Me identifico con eso que dice: estamos siempre en peligro de muerte, y es verdad. Pero también pueden ver, dice Pablo, en nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Ahora, sigamos al versículo 16. Esto lo voy a leer en la Reina Valera, 2 Corintios 4, 16. Por tanto, ¿qué dice Pablo? No desmayamos. O sea, no, ya, hasta aquí aguanto, Señor, ya, Padre, prefiero irme al infierno. Pues ya no quiero sufrir, entonces ahí nos vemos. Eso es lo que le dice a alguien al Señor cuando dice: es que ya no puedo. Bueno, ¿ya no puedes en tus fuerzas? No. Pero ¿por qué no te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza? Ay, es que sufro mucho, padezco mucho. ¿Y? Aguanta. Es breve. Es un momento, nada más. Aguanten, cristianos. No se echen para atrás y menos nieguen al Señor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va acabando, va perdiendo fuerza, el interior, el hombre interior, no obstante, ¿qué le sucede? Se renueva día a día. Ese no envejece. Ese es tu yo interno, tu hombre interno, tu ser espiritual. Ese se renueva de día en día. Y vuelve en el versículo 17 a decir Pablo lo que decía a los romanos: porque esta leve tribulación momentánea, mira, esa frase, leve tribulación momentánea, se refiere a toda una vida de cualquier ser humano, y en este caso de cualquier cristiano. Su vida la llama leve tribulación momentánea.
esto debe de alentarnos. Cuando estés ahí en el fragor del combate, del padecimiento, de la lucha, de la aflicción, nada más acuérdate de esto. Es como cuando te da un calambre. ¿A cuántos les dan calambres? ¿Sí les han dado calambres? Uy, parece que a todos. Tú dices sí. Que estás ahí ya para levantarte y no sé, te mueves y de repente te da un calambre. A ver, a mí de cuando en cuando me dan. ¿Qué haces cuando te da un calambre? ¿Saben qué hago yo? Yo les voy a decir lo que yo hago. Yo he contado como cuánto duran. Y duran como 20 segundos, 30 segundos. Y los voy contando. Sonará raro, ¿no? Qué sé yo, pero ahí está. Y luego 1, 2, 3. Y se hace una eternidad. Cuando voy en 10, digo, están 20, 11, 12, 13. Cuando voy en 25, ya va a pasar. Y 27, 28, y se va pasando. Digo, y luego viene como una relajación. ¿Lo sienten así? Como un descanso. Hermanos, así es la vida cristiana. Ahorita estás en un calambre. Y cuéntale. Es breve, no es ni un minuto. Ahorita que me acordé de los calambres, les voy a contar algo así. No, nada que ver con mensaje, bueno, más o menos. Pero una vez veníamos un grupo de pastores y venía Adrián en medio de varios. Y yo iba manejando y de repente Adrián empieza, ¡ay! Y yo, ¿qué pasó? Un calambre. Y yo, cuéntale. Tranquilo. Entonces iba el doctor Barbosa ahí, el pastor Barbosa. Y los, haz algo, Doc, haz algo. Dice, es que no puedo hacer nada. No se puede hacer nada. Aguanta. Pasa pronto, le decía. Ay. Y de repente le hace, ¡ay! Le dan la otra. Bueno, un poco de risa no hace daño. Se mueven muchos músculos y cae bien. Entonces, párate, me dice, párate. Yo no puedo, yo a la autopista. Le digo, no me puedo parar. Finalmente, pues en cuestión de segundos, por ahí me salí de la autopista y se baja, o sea, pero así con los pies. Y luego, no estén viéndome, hagan algo. Es que no se puede hacer nada. ¿Verdad que no se puede hacer nada? Ya después te sobas y todo. Le dije, no, ya al ratito ya estaba. Ay, qué horrible. Ay, nunca me había dado junto. No, hay algunos que les dan una pierna el calambre. Pero cuando te da en los dos, híjole. Pero no se puede hacer nada, nosotros no podemos hacer nada. No se puede hacer nada. Aguanta. A ver, mira a tu vecino y dile, aguanta el calambre. Aguanten la aflicción, aguanten el padecimiento, lo que sea por causa de Cristo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate lo que está diciendo. Algo sucede cuando esta leve tribulación, que es nuestra vida, padecemos. Algo sucede en el hombre interior. Un eterno peso de gloria. O sea, es decir, se va fortaleciendo el hombre interior, preparándose para la eternidad. El mismo versículo 4:17 en la versión en lenguaje actual lo traduce así: no se pueden equiparar estas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Se puede comparar. En la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo lo traduce así: nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos, los padecimientos, ¿qué? Nos conducen. Y luego retomo en el versículo 18, 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven,
las cosas que se ven aquí se refiere a los sufrimientos temporales, sino a las cosas que no se ven, se refiere a las glorias venideras. Esas no las vemos todavía y no son comparables. Pues las cosas que se ven son temporales, es decir, los sufrimientos de la vida, pero las cosas que no se ven son eternas, es decir, las glorias venideras. Entonces, como en el calambre, nomás cuéntale y aguántalo. Miren, yo he visto incluso amigos míos, algunos se han hecho hasta ateos. Conozco muchos casos así de primera mano y que los he tratado, he hablado con la gente. Oye, pero a ver, espérame, porque no, es que yo le pedí al Señor, oré con todo mi corazón que me dejara a mi madre, porque mi padre ni siquiera lo conocí y se la llevó y se murió. Oye, pero él es el dueño. No, pero es que me dejó solo. Y se amargan contra Dios y al rato terminan maldiciéndolo. O sea, nunca entendieron que todos un día nos vamos a morir, que todos vamos a experimentar el dolor de la muerte, todos. Entonces, al no saberlo procesar, entran en frustración y al rato ya están blasfemando en contra de Dios. Pero volvamos con el apóstol Pedro. 1 Pedro 5:18, 5:10. Vámonos rápido. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjate lo que viene a continuación, Él mismo. ¿Quién? El Señor. Él mismo. O sea, a través del padecimiento, Él mismo os perfeccione. ¿Qué significa perfeccionar? El verbo que aparece en los manuscritos es catartizo, que tiene la idea de completar algo que le faltan algunas piezas. Tiene la idea de reparar algo que no funciona, de ajustar, de hacer apto a alguien para que cumpla en este caso nosotros, y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Tiene la idea de arreglar una fractura. Cuando alguien se disloca, se rompe un brazo, se lo fractura, el traumatólogo se encarga, está especializado para acomodarle, lo opera y le endereza todos los huesos rotos. Esa es la idea en catartizo. O sea, Él mismo os perfeccione, nos va a arreglar aquello que esté roto, aquello en lo cual nuestro carácter tiene deficiencia, que no está completo. Y Él empieza a trabajar en nosotros. Tiene la idea de suplir lo que falta en nuestro carácter. Por ejemplo, si tú eres un varón, pero de esos así que, ay, gloria a Dios, ay, nunca mueve un dedo. Oye, tus hijos, llaman la atención. No, pues es que así son. No, pues esa es una deficiencia de carácter espantoso. Pues Dios va a tratar ese punto y te va, ¡poing! Sí, porque un varón no debe ser así. Un hombre tiene que tomar cartas en el asunto. A ver, hijo, a ver qué pasó. O sea, no, ay, vieja, tú ándale. No, eso no es un carácter de un varón. Somos cabeza del hogar, ¿sí o no? Mujeres, digan amén, aprovechense ahorita. Entonces, cuando veas cosas así en tu esposo, ora al Señor y dile, Señor, yo sé que tú sabes qué es lo que le falta a mi marido, pues trátalo, perfecciónalo, pero le va a doler. Y no le hagan como aquella hermana que me dijo, pastor, ore por mi esposo, es que ya él no quiere nada con Cristo. Un día se convierte, pero ¿saben dónde se convirtió? Lo metieron a la cárcel. Entonces, pastor, mi esposo está en la cárcel. Y llegó llorando, me acuerdo. Le digo, pues tú dijiste que fuera como fuera. Sí, pero así no, dice. Bueno, resulta que en la cárcel conoció a Cristo, fíjate. Bueno, en el caso de él tuvo que meterlo, lo acusaron falsamente. Salió inocente después de un año, sin cargo alguno, libre.
pero conoció a Cristo allá, pero le dolió. Y ella ya se quería echar para atrás. No, sí, pero así no. No, es que no va a ser como nosotros queremos. Es como Él quiere. Y sí les dolió, les requete dolió. Pero al final se agarraron la onda y sí, por cierto, acaba de morir. Bueno, hace años murió ella y hace poco murió él. Ya están con el Señor, murieron en la fe. Él mismo os perfeccione. Entonces el padecimiento, si lo llevamos con humildad, hermanos, escuchen, si lo enfrentamos, si lo vivimos con humildad, fe y paciencia, puede reparar las debilidades que tenemos. Dios nos empieza a reparar y de esa manera Él va formando el carácter de Cristo en nosotros. Pero sigamos con Pedro, en versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Número 1. Número 2, afirme, digan todos, nos afirme. La palabra griega que aparece ahí está en la pantalla, significa hacer el carácter firme y sólido como el granito, como el mármol, algo sólido, totalmente consistente y resistente. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a perfeccionar, ¿sí? Nos va haciendo un carácter firme que empieza a resistir más las cosas adversas que vienen a la vida. Pero aquí hay una nota importante que quiero señalar. Mire, el padecimiento, el dolor, las aflicciones pueden hacer una de estas dos cosas en la vida de un cristiano. Cuando un cristiano no entiende o no quiere entender, le pueden suceder dos cosas a un cristiano. Uno, te colapsas, o sea, niegas a Jesús, lo blasfemas, le reclamas, porque nunca lo asimilaste, nunca quisiste, porque explicaciones hemos dado un montón. Sin embargo, no, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Pues es que no es porque a mí, es a todos. El perfeccionamiento es con todos. ¿Con cuántos? Todos. Y todos te incluye a ti. Pero quienes se rehúsan a aceptarlo, a abrazarlo, pues les puede suceder que se colapsan. ¿Sí entienden esta palabra, no? O sea, se derrumban. No, y se van, se alejan, apostatan de la fe, etcétera. Pero los que lo asimilan, lo abrazan, lo entienden y están allí con el calambre y apenas van 1, 2, 3, pero saben que va a pasar, lo aguantan. ¿Entiende? Porque el Señor los está perfeccionando. Aguantan. ¿Y qué sucede? El Señor va transformando tu carácter y lo va haciendo sólido y firme como una roca, como el granito. Todo depende de la actitud con la que enfrentes el padecimiento con Jesús. De ahí va a depender tu futuro espiritual. Pero volvamos con Pedro. En el versículo 10 continúa: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca. La palabra griega que aparece en los manuscritos, ahí está escrita, quiere decir llenar de fuerza. O sea, Él te va perfeccionando, pues sí te duele, pero a la vez te va fortaleciendo, vas entendiendo, empiezas a contar en el calambre 4, 5, 6, 7 y lo pasas, pero al siguiente calambre dices, no, pues igual, 1, 2, 3, y eso te va fortaleciendo, ¿sí? Te va llenando de fuerza, tu carácter se va templando, ¿sí? Se va haciendo sólido, con convicciones bien firmes, se va templando con el padecimiento
Y esto te va a llenar de fuerza espiritual. Fuerza espiritual para enfrentar cualquier situación. De otra manera, ahora sí que yo me pregunto, ¿cómo le hacen los que no tienen a Cristo? ¿Cómo le hacen? Si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. ¿Cómo le hacen? Pues es que no pueden hacer nada. Vean cómo están. Miren, durante la pandemia hubo un episodio de entre tantos, pero el que yo, a mi entender, fue el más fuerte que sucedió aquí. Dos familias, aquí tenemos dos familias, quizás estén aquí, no los alcanzo a ver, pero dos familias. La mamá, o sea, una mujer adulta, casada, con hijos, un hijo de ella se casó y la nuera. Bueno, el esposo de la hermana, ya mayor, murió de COVID, quedó viuda durante el COVID. A la semana se muere el hijo, el esposo de la nuera, el hijo de ella. A la semana se muere de COVID. Yo sé lo que algunos están quizás pensando. Yo ¿qué haría yo? No sé qué haría. Y si yo les preguntara, no sería muy objetivo. Si yo les preguntara, a ver, ¿qué harías tú? Pues es que no, hay que estar ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo me entero, híjole, pues no había manera de hablar con nadie. Era una cosa muy extraña. Pero sí podíamos orar, obviamente. Pero cuando al fin hablé con las dos viudas, pues para darles, orábamos por ellos por mensajería, bueno, pues y orábamos todos los días, etcétera. Pero cuando yo tuve la oportunidad de hablar, dije, quiero decirles algo. Y cuando me acerqué a ellas a saludarlas, pues las preguntas obvias, ¿verdad? Etcétera, ¿cómo estás? Etcétera, oramos, etcétera, ¿no? Y de pronto la señora, la hermana, empieza a hablar pura palabra. Y luego la nuera, no, pastor, fue bien duro, pero viera que el Señor cómo nos fortaleció. Y al rato yo era el ministrado. No, en serio. Y ya mejor yo las escuchaba. Y cuando las saludaba, ¿cómo está? No, pastor, el Señor ha estado ahí. No entendemos cómo, pero aquí estamos. Y todavía siguen. Ya pasaron años de la pandemia y siguen las dos viudas. ¿Qué fue? ¿Quién fue? El Dios de toda gracia. Pero cada quien tiene que enfrentar sus propias aflicciones. No pienses ¿qué haré? No, cuando estés allí, el Dios de toda gracia te va a dar la gracia. Amén. Pero volvamos para terminar 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, número 1, os perfeccione, número 2, os afirme, número 3, fortalezca y establezca. Fíjense qué trabajo hace el Señor. Aquí establecer, el término griego habla de echar un cimiento, pero que es profundo y sólido, que no se mueve nada. Viene un terremoto de 8 grados, 9 y permanece, a un 10 y se queda en pie. El sufrimiento puede conducir a una persona a la amargura, por un lado, a la desesperación, cuando no lo entiende, no lo abraza. Incluso puede arrebatar la fe a algunos, pero también puede formar tu carácter como una roca sólida. ¿Entiendes eso? Como una roca sólida. Puede darte fuerza inimaginable. Que de pronto, como estas hermanas pueden, ellas te lo testifican, es que surge algo de dentro. Porque Él mismo las está trabajando, Él mismo las está formando, ¿sí?
para que termine con unas raíces profundas como las de un roble. ¿Se han fijado cómo árboles cuando hay tormenta se caen? Porque están muy altos, son muy pesados, el viento hace una fuerza, ellos resisten, pero los que tienen raíces no muy profundas se caen. Pero hay otros que permanecen, ¿no es cierto? Y ahí están, y pasan, o sea, según la variedad de árbol. Pero nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto en su tiempo, pero que echamos raíces para estar sólidos. Amén, hermanos. Y finalmente otro de los propósitos misteriosos, porque la verdad es como un misterio, ¿sí?, que Dios tiene en el sufrimiento y en el dolor, está en 2 de Corintios 1:3. Este es algo, ¿cómo trabaja el Señor? Pero miren, es ya nada más lectura. 2 de Corintios 1:3 dice así: bendito, dice Pablo, está aquí, empieza alabando al Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué? O sea, de todo tipo de consolación, porque cada quien padece sus situaciones, y la consolación que me puede dar a mí es una, a ti te da otra, a ti te da otra, o sea, es según el padecimiento. Aquí dice el Dios de toda clase de consolación. No hay un padecimiento humano que el Señor no tenga el poder para consolarlo. Y cuando tú estés ahí, dile: Señor, dame lo que me corresponde, conforme a mi necesidad, y tú lo verás. Pero ten fe, mantente. Continúa versículo 4: en el cual, o sea, en ese Dios de toda consolación, el cual nos consuela. ¿En cuántas? En todas nuestras tribulaciones. Y salimos fortalecidos y firmes. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Un hombre contaba del sufrimiento de su madre y decía, era joven, un hombre joven, dijo lo siguiente: cuando murió mi hermano mayor, vi cómo mi madre estaba hecha a pedazos. Vi cómo sufría profundamente, pero también vi cómo ella, siendo una cristiana, obtuvo la ternura que hoy veo en sus ojos. Ese dolor de la muerte de su hijo, de mi hermano, le dio las fuerzas para que otras madres ahora acudan a ellas, a mi madre, cuando pierden un hijo. Continuó diciendo este joven: el sufrimiento había hecho algo en ella. El sufrimiento fue usado por Dios para añadir fuerza, para dar palabras de gracia y fortaleza a las madres que perdían un hijo. Mucha verdad en eso. Y termino leyendo 2 Corintios 1:5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿que abundan? Las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. O sea, Pablo decía: a mí me ha costado mucho ser un apóstol, pero es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera, o sea, consolación y salvación se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Ven cómo todos? Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Cristo mismo sufrió primero y después fue glorificado, ¿cierto? Y si somos sus hijos, ¿qué dice el texto? Somos también coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
si tomamos la cruz cada día. Lo abrazamos, lo entendemos, no nos echamos para atrás, seguimos adelante, porque el Evangelio nos enseña que el camino de la gloria pasa por el sufrimiento. Todos tenemos un Getsemaní, ¿cierto? No hay prosperidad sin padecimiento, no hay bendición sin cruz, no hay herencia si no padecemos juntamente con Él. Así es que, cristianos, aguanten, cuenten, es pasajero. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pónganse de pie todos, por favor. Respira hondo, no se distraigan. Respiren hondo, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, pues aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, tú conoces mi vida, conoces mi situación, conoces mi condición, mis debilidades, mis aciertos, mis defectos, todo conoces de mí, Señor. Pero soy tu hijo. Dile: soy tu hijo, Señor, y soy heredero tuyo y coheredero de Cristo. La herencia de Jesús nos pertenece como sus hijos, pero también tenemos que identificarnos con Él en sus padecimientos y sufrir por Cristo, sufrir por seguirlo, sufrir por enfrentar las luchas de la vida cotidiana, la lucha entre el bien y el mal que nos hace llorar, nos hace muchas cosas, padecemos. Señor, ahí estás tú también, no nos abandonas y prometes consolar el corazón de aquellos que quizás estén en una batalla que sienten que no pueden más. Si tú estás en esa condición, simplemente levanta tus manos y dile: Señor, como dice tu palabra, si es necesario padecer por un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Perfecciónanos, Señor. Trabaja día con día en nuestro corazón. Trabaja en mis actitudes, en mis debilidades. Y que tu gracia, Señor, nos baste. Tu gracia nos sostenga. En el nombre de Jesús. Padre, tu Espíritu que mora en nosotros traiga una consolación para todos aquellos que están padeciendo y que sienten debilidad. En el nombre de Jesús, fortalécelos, establécelos en el nombre de Jesús. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente: Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca a mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio
gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad, tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Gracias, Señor, por tu palabra, por la gracia suficiente en cada situación que enfrentamos. Tú eres fiel. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca a mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Mi vida está en tus manos, tú tienes el control. Eres fiel, mi Dios, tú sabes lo que haces, yo confío en ti. Señor, yo sé que estás moldeando mi carácter, transformándome a tu imagen. Heme aquí, nada anhelo más que vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me rindo a ti.
gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control. Todo ayuda para mi bien. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control. Tu ayuda para bien. Yo descanso en ti. Yo descanso en ti, mi Dios. Te entrego todo, me rindo a ti. Haz como quieras tú, haz tu voluntad en mí. Gracias, Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel y confiamos en ti. Hónrale con un fuerte aplauso. Dile: Señor, gracias, yo confío en ti. Gracias por tu palabra esta mañana, por afirmar mi corazón en tus promesas, en tu verdad. Señor, tú eres fiel, tú eres fiel.